corazón, al queridísimo pueblo americano. Bring people together across all multinacional. Aún dentro de las derechos naturales, Tanto lo que propone la Constitución Pakistán, el Museo de la Biodiversidad. Queridos amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tener a Evo Morales, quien fuera presidente del 2006 al 2019 y el primer diputado indígena. En esta entrevista nos revela todos los programas que él quiere hacer para su país. Veamos. Es el desarrollo de la desde la hermandad de mi corazón, al queridísimo pueblo americano. bring people together across all Multinacional. Aún dentro de las derechos naturales, tanto lo que propone la Constitución Pakistán, el Museo de la Biodiversidad. agradeciendo muchísimo esta entrevista con el presidente Evo Morales, quien es muy querido aquí en nuestro país, y con esta entrevista estoy seguro que muchos dominicanos podrán apreciarlo mucho más. No, muchas gracias por la entrevista. Nosotros queríamos preguntarle, por primera vez un presidente logra la mayoría en Bolivia y además de eso un presidente indígena. Entonces, ¿cómo usted logró conquistar y llegar a la presidencia de la República? Bueno, primero informar algo de historia de Bolivia, que la última vez que había conseguido más del 50% de votos ha sido en el año 1957. Desde el 57 nunca los presidentes llegaron a conseguir una votación del más del 50%. ¿Y por qué llegamos acá con esa cantidad de votos? Es el reconocimiento del pueblo boliviano, de los distintos sectores, por una lucha permanente, a veces por las reivindicaciones sociales, y sobre todo en los últimos años apostamos desde la lucha sindical, indígena, campesina, junto a otros sectores, por las transformaciones profundas, estructurales, la recuperación de nuestros recursos naturales, que esa es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, abuelas. La lucha, esa rebelión de ayer ha sido por el poder y territorio. Y si hablamos del territorio, estamos hablando de todos los recursos naturales. Pero también una experiencia personal, cómo combinar primero la unidad del movimiento indígena campesina, del movimiento popular, con sector llamado la clase media, pero sobre todo la llamada izquierda tradicional, y esta combinación, marginada, sobre todo. Y el movimiento popular está en la clase marginada. No siempre se puede unir a todos, pero felizmente ha habido una gran aceptación dentro del movimiento indígena campesina. Y eso ha sido la gran base, y en base a esa unidad del sector más abandonado, más despreciado, que es el movimiento indígena, juntar otros sectores para llegar a conseguir el 54% de votos en las últimas elecciones nacionales. Indiscutiblemente el mundo lo vio como una gran hazaña por parte suya. ¿Qué ha pasado en un año y medio, un poco más de un año y medio? ¿Cuáles son lo que usted ha podido hacer por esa clase? ¿Cuáles son los cambios reales que ha producido? En lo estructural, la nacionalización de los hidrocarburos, del gas natural. Hasta el 2004-2005, Bolivia solo recibía menos de $300 millones al año de este recurso natural tan importante para mi país. Y ahora, este año vamos a recibir por lo menos $2.000 millones. Saltar de 300 a 2.000 millones es muchísimo. Enero del año pasado, cuando yo juré como presidente,
las reservas internacionales eran apenas de 1.700 millones de dólares. A enero del próximo año, cuando cumpla justamente 2 años de presidente, pasarán 5.000 millones de dólares. Yo algo que me pregunto, ¿esa plata dónde estaba antes? ¿Dónde se iba antes? ¿Se quedaba en los bolsillos de algunos políticos o se iba al exterior, afuera? Pero había esa plata, no es que no había. Existían los mismos recursos. Claro. El tema es que en corto tiempo crecen las reservas internacionales y según algunos datos demuestran que es récord mundial en crecer en las reservas internacionales. En aspectos sociales, yo estoy muy encantado ahí, enamorado. Ese es su tema. Sí, por ejemplo, el año pasado creamos el bono Juancito Pinto. ¿Quién es Juancito Pinto? Un niño que estaba en la guerra del Pacífico en defensa del mar. Estamos hablando del año 1879, cuando perdimos el mar. Y el bono Juancito Pinto permite que los niños de la escuela, de primero al quinto básico, tengan un bono anual por haber terminado el año escolar. Bueno, no mucho, pero muy importante, como 200 bolivianos. Primero, eso es para evitar que haya nuevos analfabetos. La deserción escolar. La deserción escolar. Pero en algunas familias más pobres, pues ha sido un capital de arranque. Eso a mí me ha dolido. Y después de esta experiencia, ahora ya estamos con un crédito productivo, Banco de Desarrollo Productivo. Antes en Bolivia los intereses anuales eran hasta de 36% anual. Ahora con este crédito, mediante el Banco de Desarrollo Productivo, 6% de interés anual. Es una diferencia. Totalmente. Y al ver eso, ya la banca privada va rebajando, ya no serán siempre hasta 6%, pero aunque yo quisiera que no haya ningún interés, o 0% de interés, también por razones operativas, de gestión, a veces es tan importante que haya un poco de interés anual. Estamos apostando en los últimos días, eso decía nuestro vicepresidente de la República del año pasado, si el año pasado creamos un bono para los niños, y ahora, ¿por qué? Para nuestros viejos. Muy bien. Y hemos planteado crear la renta universal y vitalicia de vejez. Y una aceptación, un apoyo tremendo de la población. Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. O sea, no es como la pensión que ustedes estarían aplicando, ¿no? En Bolivia, lamentablemente, menos del 20% se jubila. El más del 80% no tienen derecho a la jubilación. Y ahora hemos creado con esta renta universal y vitalicia de vejez una jubilación para todos y todas que habitan en mi país. Felizmente en la Cámara de Diputados la semana pasada ha sido aprobado, estamos esperando que esta semana o la semana que viene puede ser aprobado. Pero de buenas o de malas se va a aprobar, porque es una aceptación tremenda. Y la diferencia, quienes se jubilan, quienes acceden a la renta después de la jubilación, la gente que trabaja en las oficinas. Les respetamos. Hay otra gente que trabaja desde la madrugada hasta la noche, que son comerciantes, son los transportistas, son por ejemplo, el movimiento campesino indígena, se trabaja tanto, no se gana nada y nunca se jubilan además de eso. Eso me ha dolido, yo vengo de esas familias. ¿Cómo es posible que nuestras madres desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, se duerman a las 10, 11 de la noche y que no se gana nada y tenga derecho a jubilarse? Pensé en eso y planteamos que estos recursos económicos para la jubilación, para esta renta dignidad, salgan de los recursos naturales, del impuesto directo de los hidrocarburos, que los alcaldes, prefectos, gobierno nacional, el Tesoro General, aporten sostenible totalmente. Esa es una nueva red de distribución de recursos económicos provenientes de los recursos naturales, pero también una revolución social, una revolución de equidad, de justicia, de igualdad con nuestros pueblos. Y estamos revisando las diferencias económicas en Latinoamérica. Los últimos creo estamos entre Brasil, Bolivia, algunos países también del Caribe. Entre los 10 más pobres frente a los 10 más ricos, la diferencia es término medio de 1 a 127. Es decir, si el más pobre tiene un boliviano, el más rico tiene 127 bolivianos.
con solo dos planes, bueno, Juancito Pinto y esta renta dignidad, de acá a 3, 4 años, estas diferencias se van a achicar tremendamente. Ya no será de 1 frente a 127, sino de 1 a 46. Y si estamos implementando, así como el Banco de Desarrollo Productivo y otras medidas sociales, con seguridad, vamos a seguir achicando esas asimetrías de familia a familia, de región a región. Y por Esa eso gran mismo, diferencia, esa brecha tan grande entre la pobreza, y eso indiscutiblemente con ese tipo de programas ustedes van a lograr estrecharla. el tema del campo, el tema de indígenas es otro tema, la revolución agraria, que también con resultados en menos de 2 años de presidente. ¿Qué han hecho en el tema agrario? El año 1952, nuestros antepasados, nuestros abuelos se levantaron el fusil al hombro, la llamada revolución del 52. Gracias a esa revolución, voto universal, porque antes del 52 No había voto. los indígenas no votaban, menos las mujeres de las distintas clases sociales, no solamente mujeres indígenas del campo, sino también las mujeres de la clase media alta no tenían derecho al voto. Y gracias al movimiento indígena y minero, pues el voto se ha conseguido, el voto universal, ha costado sangre, por supuesto. Algunos planteamientos, la llamada reforma agraria, pero esa reforma agraria del 52 no ha sido bien implementada. En algunas regiones ha dejado el minifundio, el surcofundio, como dicen mis hermanos indígenas. Y ahora, para diferenciarnos de esa llamada reforma agraria, la falsa reforma agraria, pues estamos con una revolución agraria, con 4 componentes importantes: la redistribución de la tierra, como acabar ese latifundio improductivo, especialmente del oriente boliviano, en las Amazonías de Bolivia. Segundo, la mecanización. Tercero, apostar por un comercio justo, el TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, frente al TLC, que no compartimos con TLC. Y además de eso, apostar para que Bolivia sea un país orgánico con productos ecológicos. En el primer tema, para que sepa, en 10 años los gobiernos neoliberales, los gobiernos proimperialistas, solo han titulado apenas 9 millones, ya 10 millones de hectáreas, ¿no? Con un costo por hectárea de $10, con intermediarios, la tercialización, una mafia. Ya estamos llegando a 2 años de presidente, estamos con 6 millones de hectáreas tituladas, y el costo de hectárea titulada es $1. Antes $10, ahora $1. En 10 años ni siquiera han podido llegar a 10 millones de hectáreas, ahora en menos de 2 años estamos con 6 millones de hectáreas tituladas. En tema de mecanización, entre algunos, muy pocos tractores de crédito, pero sobre todo donación, que tenemos más de 1000 hectáreas. 1000 tractores entregadas por municipios. Eso va a continuar. Tenemos algunos fondos garantizados de donación, de cooperación, pero también de crédito, sobre todo para la gente que quiere comprarse tractores. En temas de apoyo a la producción, estamos teniendo muchas dificultades ahí, solo con una buena experiencia de soya, por ejemplo. En vez de que el soyero, productor de soya, se preste plata de una instancia privada, el Estado presta plata, 4% de interés anual, y además de eso el Estado recupera la soya para negociar con los países que nos compran, como Venezuela, por ejemplo. Antes el soyero vendía su tonelada de soya en $130. Ahora ese soyero en nuestro gobierno vende en $226. Muy bien. Es una diferencia. Tremenda, pero eso no es mucho. En algunos sectores estamos empezando, pero con buena experiencia, y eso queremos ampliar en todos los productos, sea del altiplano, del valle, como también del oriente boliviano. Eso es un tema que lo ha expuesto en algunas entrevistas. Explíquenos un poco cómo usted lo ve. Donde yo nací, no hay propiedad individual. Donde nací, no hay... Y la democracia es de consenso, no hay mayorías y minorías. Porque las decisiones en bien de la comunidad se decide de consenso cuando alguna propuesta resuelve de igual a todos los comunarios. En mi comunidad y en la mayor parte de las comunidades indígenas,
pues no solamente se vive en solidaridad con el ser humano, sino con armonía con la madre tierra. Si la tierra no es la vida, ¿cómo es esa tierra puede ser convertida en una mercancía? La vida no puede ser una mercancía. Y a partir de ese momento desarrollamos defender la tierra, defender el medio ambiente, es defender el planeta Tierra, y defender el planeta Tierra es defender a la humanidad que habita en esta madre tierra llamada planeta Tierra. Entonces, pues acá no se acaba un socialismo tradicional de velar el derecho de un ser humano, sino sobre todo cuidar esa madre tierra llamada en el momento indígena Pachamama, que permite darnos vida, defender eso para salvar a la humanidad. Va mucho más allá de un simple izquierdismo, socialismo, comunismo. A mí no me interesa ser de derecha o de izquierda, lo que más nos interesa ser humanistas es la vivencia de nuestros antepasados, de nuestros pueblos, pensar en la humanidad y no solamente pensar en un sector, una región, un país. Y para eso hay que hacer políticas, hay que acabar con ciertos modelos económicos, con ciertos sistemas. Es todo una tarea, una responsabilidad. Pero indiscutiblemente usted lo ubica dentro de un hombre de izquierda diferente, no lo tradicional. Así es. Usted se ubica dentro de esa postura. Indiscutiblemente los cambios de los sistemas es importante adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿verdad? Respetamos a la gente que con mucho esfuerzo hace capital, pero el momento cuando este planeta Tierra se encuentra destrozado, de nada servirá la plata que tiene el capitalista, el transnacional. Es como empezar a pensar en la deuda ecológica, si queremos salvar a la humanidad. ¿Usted cómo ve lo de los tratados, tanto el TLC, bueno, acaba de decir que no está de acuerdo con eso? Bolivia no está en ningún tipo de acuerdos ni de tratados con Europa, Estados Unidos. Es una dura lucha todavía que hay que librarlas. Es difícil de persuadir a modelos, a sistemas, a sus representantes de modelos económicos que no resuelven el problema de las mayorías en cada país. Por lo menos quiero que sepa el mundo entero, en mi gestión jamás se va a suscribir tratados de libre comercio. Son otros instrumentos de colonización o recolonización, son otros instrumentos de sometimiento, así como las llamadas certificaciones, sea en tema de la lucha contra el narcotráfico o sea en tema, por ejemplo, sobre los recursos naturales, como el gas, como el petróleo. Cuando el gas y el petróleo en mi país no estaban en manos del Estado, por tanto no estaban en manos del pueblo boliviano, las reservas probables eran trillones de trillones. Cuando nacionalizamos, cuando ya no tiene nada. ¿Qué clase de certificaciones? Sea en tema de los recursos naturales o sea en la lucha contra el narcotráfico. Y este tema del TLC son otros instrumentos de sometimiento, así como el tema del ALCA, por ejemplo, fracasó felizmente. El ALCA no era ninguna solución para los pueblos indígenas especialmente, para los países. Yo me acuerdo con las políticas de libre importación en el país, los agroindustriales, los grandes productores, sectores agropecuarios, terratenientes, salían a la marcha regalando sus productos, no encuentran mercado para sus productos. Si para los empresarios nacionales agropecuarios no hay mercado para sus productos, ¿qué será para el pequeño productor? Ese es parcelario, esas comunidades organizadas en asociaciones, cooperativas, en empresas comunitarias, es imposible. Entonces, si vemos desde un punto de vista económico, los alquitas, como decimos al TLC, pues no va. Y por eso, a esta altura, la única forma de negociar con los pueblos es gobierno con sus pueblos, otros serán gobierno con sus transnacionales. ¿Quién beneficia? ¿Cuáles son las soluciones? Pero pensando en la humanidad y no solamente en un sector ni en una región. Por último, presidente, ¿cuál es su gran anhelo, cuál es su gran reto en su gobierno en los próximos años que le quedan por gobernar? Estamos apostando por una transformación pacífica,
democrática, mediante una refundación de Bolivia, con la participación de todos los sectores. Somos tan diversos, pero apostando mediante la Asamblea Constituyente. El gran deseo que tengo es que mediante una nueva constitución política del Estado boliviano, primero crear el poder del pueblo, recuperar el poder de las oligarquías, de las noblezas, de algún sector del clero, pero el pueblo sea el poder. Hemos avanzado bastante. Si hasta el 52 no había el voto universal, pero en 2003-2004 conseguimos el referéndum. Ahora el boliviano no solamente tiene derecho a elegir cada 5 años quién es el presidente y vicepresidente, sino también tiene derecho a decidir el destino del país mediante un referéndum. Dos, en un país sin discriminados ni discriminadores. Un país sin explotadores ni explotados. Por tanto, estamos apostando por una unidad, respetando nuestra diversidad, pero quiero que sepa, el movimiento indígena no es vengativo. Yo soy vivido en el altiplano como también en el sector amazónico. Estos avances, el tema de la recuperación de los recursos naturales, quisiera que sea blindada mediante la nueva constitución política del Estado boliviano, sea totalmente asegurada para toda la vida. Pero además de eso, otro componente importante, he planteado a los constituyentes que todos los servicios básicos deben ser declarados como un derecho humano. Si todos los servicios básicos son declarados como un derecho humano, pues jamás pueden ser de negocio privado, sino de servicio público. Pero además de eso, un planteamiento profundo que hicimos es que mediante una nueva constitución no acepte nunca más que Bolivia sea una base militar de Estados Unidos o de ningún país. En todo caso tiene consenso, pero esperamos que concluya la Asamblea Constituyente. Aunque sectores conservadores, sabiendo que estas propuestas son de mucho peso humano, social, político, de dignidad, de soberanía, quieren cerrar la Asamblea Constituyente, no quieren que termine la Asamblea Constituyente. Hablaron de 2 tercios. 2 tercios, no tengo ningún problema. Y si no hay 2 tercios, el pueblo que decida con su voto. Y tiene miedo al pueblo, como van a perder los sectores conservadores, pues prefieren cerrar la Asamblea Constituyente. Es toda una batalla que hay que librar. Yo quiero que en mi país haya igualdad, ¿no? Y que los recursos naturales beneficien, se distribuyan a todo el pueblo, sin discriminar a nadie, con la gente, sobre todo la gente que necesita la presencia de Estado. Le agradecemos muchísimo todas estas informaciones y le deseamos muchísima suerte en sus 3 años que tiene por gobierno. Muchas gracias. Y que se cumpla lo que usted desea. Es el desarrollo de la política, desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all multinacional. Y aún dentro de las derechos naturales, igualdad, Tanto lo que propone Pakistán, el Museo de la Biodiversidad. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¡Qué hermosa estás! Popular, a tu lado siempre. Todo al mejor precio siempre en el mes de agosto. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU, 19.995 pesos. Televisor LED Samsung 32 pulgadas, Smart, 12.495 pesos. Nevera Tecnomaster 8 pies, Inverter, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda. El desarrollo de la política, desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Multinacional. Y aún dentro de las derechos
saludar al rector de la universidad, al consejo universitario, autoridades locales, nacionales, cuerpo diplomático, compañeros de los movimientos sociales, a todas y a todos. Para mí y para mi pueblo, especialmente para el movimiento indígena, es un sueño recibir este reconocimiento de doctor honoris causa. Ahora diré, en Bolivia ningún compañero hermano, sino doctor gracias a la Universidad de expresar mi máximo respeto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de verdad decirles, nunca había pensado, me habían soñado. Esto no es un reconocimiento a Evo Morales y al gobierno nacional, sino sobre todo a ese pueblo que luchó por las reivindicaciones sociales, por cambios estructurales. Y qué mejor recibir este reconocimiento de la primera universidad de América, antes llamada Aviala. Y qué mejor recibir este reconocimiento que hace 515 años llegaron los llamados descubridores. No era ningún descubrimiento, sino una colonización. De intervención, pero con discriminación. Y esa presencia en nuestras tierras de América trajo muchos actos de violencia, de marginación, de exclusión, y ustedes saben. Hubo momentos, años, décadas en búsqueda del exterminio del movimiento indígena. Algunas regiones, nuestros antepasados resistieron con mucha fuerza, con mucho conocimiento, que de verdad el movimiento indígena campesino en mi país, mis hermanos, decidimos no solamente estar en una permanente rebelión contra el modelo, contra el sistema, sino también emprender una política de revolución en mi país. Si cantamos nuestro himno nacional en Bolivia, es el símbolo de la rebelión de ayer, la revolución de hoy, de todo corazón, por nuestros pueblos, de todos los equilibrios. Ese movimiento campesino indígena que luchaba comunalmente, sindicalmente, por las reivindicaciones sociales. El año 1995 decidimos de dignidad, de soberanía, un instrumento político donde se busque cierta igualdad de nuestros pueblos. Cansados de firmar tantos acuerdos, convenios, después de grandes movilizaciones, cansados de que los acuerdos, los convenios con los gobiernos de turno no eran, primero, cumplidas, y segundo, nunca atendían las demandas. Y si alguien ganaba gracias a la fuerza social, sindical, comunal, eran papeles, solo quedaban en papeles los acuerdos que hemos suscrito. Y eso nos obligó a preguntarnos, ¿cuándo se van a cumplir nuestros acuerdos, nuestros convenios firmados gracias al poder sindical, al poder comunal? Y cuando nos preguntamos, llegamos a la conclusión, solo se van a cumplir esos acuerdos, estas reivindicaciones,
las transformaciones sociales cuando nosotros seamos poder político. El poder político era importante construir el instrumento político. Toda una historia, pero quiero que sepan, queridos intelectuales, profesionales, académicos, que este movimiento político, ahora llamado movimiento al socialismo, no nace de un grupo de intelectuales, profesionales o politólogos, sino nace de esa lucha, el movimiento indígena, el movimiento campesino. Esa sangre derramada históricamente nace de esos pueblos más marginados, del sector más vilipendiado en la historia de Bolivia, que es el movimiento indígena. Pero también había muchos temores. Entre ellos yo era, quién sabe, el más tímido, que no quería entrar a ese grupo de políticos, porque el político en mi país era visto como el farsante, como el delincuente, como el maleante. Estar dentro de grupos políticos que solo quieren esa tierra para saquear sus recursos naturales. Se acusan al pueblo en las elecciones, ganan las elecciones, después se dedican a robar. Y me acuerdo perfectamente del año 1997, cuando ya expuesto sobre parte de mi vida, me proclamaron como candidato a la presidencia, un gran congreso indígena campesina. En ese congreso había fiesta, música, había alegría, había parejas para bailar. Acepté, pero toda la noche después no dormí porque no quería ser candidato a la presidencia, no podía entender cómo podía ser candidato a la presidencia. Y al día siguiente, después de reunirme con mi sector, el movimiento campesino más conocido como movimiento cocalero, les expliqué que no podía ser candidato a la presidencia. Sentía que la gente del pueblo que me proclamaron como candidato a la presidencia se hacía la burla de mí. Decía, ¿cómo indígena, cómo un campesino puede ser presidente? Rechazamos, tuvimos muchos problemas para esas elecciones. Llegó la hora de elegir el candidato a diputado uninominal de mi región. Otros problemas. Finalmente me obligaron a ser diputado en el año 1927, que muy bien explicaba el compañero que ha expuesto sobre parte de mi vida. He sido diputado, el diputado con mayor voto que gané esas elecciones. Cuando llegué al Congreso Nacional, exponíamos algunos pensamientos, algún sentimiento en base al sufrimiento, pero nunca hemos sido escuchados. Las razones no eran importantes en el Congreso Nacional, solo eran negociaciones, intereses del grupo. El parlamentario estaba pensando de dónde van a sacar plata, con qué motivo van a sacar plata, cuánta plata van a sacar. Y un momento ya no podía soportar. Yo dije que la primera mafia del Estado es este Congreso Nacional. Todo un pasaje de esta construcción de un movimiento político de liberación, pero poco a poco hemos entendido los debates del movimiento campesino indígena,
que finalmente era importante impulsar este gran movimiento político y llegamos a la conclusión, que me acuerdo en debates con dirigentes de sindicatos, del movimiento campesino indígena sobre todo, también con la participación de muchos sectores después, dijimos, si la política es la ciencia de servir al pueblo, ¿por qué no podemos adueñar la política para servir al pueblo y no servirse del pueblo? Construir este instrumento político, y en las primeras campañas que me acuerdo, apenas teníamos una movilidad de donación. Esa movilidad estaba en 6 departamentos de los 9 que tiene el país. Todo era en base a la conciencia del pueblo. En las penúltimas elecciones nacionales, que me acuerdo, por ejemplo, estaba en una ciudad, en la campaña, marchando por las calles, y llegaban a mi cuello las guirnaldas, como decimos, de otro color, del color de un partido que no era nuestro partido. Claro, ¿qué está pasando con los comerciantes en el mercado? Pasa la marcha, preguntamos qué ha pasado, por qué estas guirnaldas del color de un partido republicano, nada menos. Cuando nos informan que horas antes había pasado ese candidato y los militantes de ese partido dejaron guirnaldas a los comerciantes que estaban en la calle para que ponga al candidato. Y los comerciantes, la gente que estaba en la calle, sabían que estaba informando, después yo también iba a marchar por ahí. En vez de usar esas guirnaldas al candidato, con la plata del candidato regalada, se habían guardado para mí y me pusieron a mí. Esto podemos pensarles bastante. Impresionante la inteligencia del pueblo, de ese pueblo sufrido, y así enfrentamos muchas campañas. Era algo que me acuerdo también, por ejemplo, el Estado allá aprobaron, el Parlamento aprobó que a cada partido, después de que obtenga cierto voto, pues dar financiamiento, una subvención a los partidos que se presenten. Y pasadas las elecciones del 2002, por ejemplo, tuvimos plata del Estado, una buena plata, que nos ubicamos en el segundo lugar, y lo que gastamos legalmente casi era muy poco, sobró mucha plata. Yo dije, esta hay que devolver al Estado. Y algún compañero dijo, no va a levantar el nombre, y dice, no, ¿cómo vamos a devolver la plata al Estado? Eso es nuestra plata, hemos gastado. Cuentas. Yo me enojé, no acepté, y ese año hemos devuelto más de $1 millón del Estado. Y la prensa decía, primera vez un partido devuelve la plata al Estado. De esta forma de cómo hacer política, sobre todo no en base a la plata, sino en base a la conciencia del pueblo. Explicar, entender, y por eso lo que más yo puedo comentarles es una vivencia permanente de las luchas sociales, las acusaciones, los procesos contra dirigentes, contra mí, los confinamientos, algo. En un momento decía a algunos compañeros que me colaboran en el Palacio, alguien debe dedicarse a escribir, que no es ningún invento, que no es ninguna tergiversación, no se trata de magnificar, solo expresar lo que hemos vivido. Pero pueden darse cuenta cómo todavía hay algunas familias, algunas personas, presidentes. Bueno, el hermano Hugo Chávez dice que es el macaco mayor, el macaco menor. Yo sepa, macaco es un mono. Y un mono es un animal. De la selva nos tratan de animales. Históricamente siempre nos han tratado de
de salvajes. Intentaron acabarnos. Tal vez algunas regiones acabaron al movimiento indígena. Pese a esta clase de acusaciones, por si acaso el movimiento indígena no es vengativo, no nos vamos a vengar. Si hemos aguantado por más de 500 años, ¿por qué no con paciencia, con conciencia podemos cambiar nuestro país? Cambiar... Compartir, combinar la conciencia social con la capacidad profesional, y esa es mi experiencia, mi respeto, mi admiración a profesionales comprometidos con su pueblo, que apuestan por transformaciones profundas, buscando igualdad para la humanidad. Un poco resumirles, ¿qué hicimos hasta ahora? Algunos datos importantes. Mi país, hasta el 2004, 2005, antes de que sea presidente de la República, de los recursos naturales como hidrocarburos, el gas natural, año recibía menos de $300 millones. La lucha del pueblo boliviano, primero por la modificación de la ley de hidrocarburos, segundo por la nacionalización, ha costado sangre. Después de que nacionalizamos, quiero que sepan, hermanos, ahora mi país no recibe solo $300 millones al año, sino este año vamos a recibir más de $2.000 millones. Otro dato importante. Con relación al tema del déficit fiscal, la última vez, la penúltima vez, tendría que ser ahora, que Bolivia tenía superávit fiscal era el año 1960, gracias al precio del Estado. Yo escuchaba durante todo ese tiempo, cuando estaban aplicando el modelo neoliberal, que los gobiernos de turno decían que no hay plata para pagar sueldos menos aguinaldo. Cuando llegaban las fiestas de Navidad, para pagar aguinaldo. Y cuando algún sector, alguna región se movilizaba buscando construcción de un camino pavimentado, plata para ese camino pavimentado, el equipo económico del gobierno, algunos ministros iban a resolver y decía, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Y no faltaba algunos politólogos, algunos economistas decían, Bolivia no es viable. Me dolía eso, yo escuchaba por los medios de comunicación, ¿cómo Bolivia no es viable? Si Bolivia no es viable, ¿qué va a pasar con Bolivia? ¿Van a descuartizar a Bolivia? ¿Van a hacer desaparecer a Bolivia? Cualquier compatriota puede sentir por su país cuando algunos dicen que Bolivia no es viable. Era dolor. Pero quiero decirles, primero con relación al tema del superávit. El año pasado, cuando yo estuve como presidente, todavía decía en esta clase de actos, concentraciones, necesito 2 años o 3 años para que Bolivia deje de ser un Estado médico, para que Bolivia no se preste plata, para pagar hasta aguinaldo. Pero el año pasado, en el primer año del gobierno, Bolivia con superávit, y no nos hemos prestado plata de nadie para pagar aguinaldo. Pero además de eso, quiero agradecer a algunos países, algunos organismos internacionales, agarramos el teléfono cuando tenemos alguna urgencia para acceder al crédito, como la CAF, últimamente hasta Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional dice, ahora venimos a apoyar el Programa Nacional de Desarrollo. Antes los programas, los proyectos siempre eran importados desde arriba y afuera, y eso ha terminado. Quieren ahora apoyar, porque Bolivia ya tiene capacidad de endeudamiento. Bolivia no solamente es ahora confiable, sino fiable además de eso. Y cuando yo me pregunto por qué rápidamente está cambiando esto, y quiero decir, no es un esfuerzo de Evo Morales, es la lucha del pueblo boliviano, es la lucha de los movimientos sociales.
ley de hidrocarburos que no quería. Estoy hablando del 2003, 2004, que nuestra bancada apenas tenía 27 parlamentarios o diputados de los 130 que tiene la Cámara de Diputados, y ha sido tan importante la fuerza social, y solo puedo hablar yo de unidad de los movimientos sociales, unidad de partidos de izquierda, humanistas. Solo unidos podemos derrotar a los conservadores. El desarrollo de la mujer, desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all multinacionales. Aún dentro de las derechos naturales o algunas comunidades Tanto lo que propone Pakistán, el Museo de la Biodiversidad. Evo Morales fue un gran presidente donde hizo grandes programas sociales, sobre todo para su sector, el indígena. Gracias y hasta la próxima. El desarrollo de la mujer, desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all multinacionales. Aún dentro de las